Aquí en la casa del Señor para adorarle. Yo me estoy gozando y nos vamos a seguir gozando en todo este fin de semana. Felicito a todas las damas. ¿Dónde están las mujeres? Les felicito por dar un espacio al Señor, por venir a su presencia en un tiempo donde necesitamos de Él. Sin Él no podemos hacer nada. Y como dijo la hermana, respondemos al nombre de Idalis Martínez Coicochea. Siempre me gusta decir mi segundo apellido. Y está mi esposo, el pastor Carlos, mi amado, por 32, 33 años ya casi. Y damos gloria a Dios porque antes no éramos así. El Señor nos transformó. El Señor nos llamó, rompió las cadenas. Y de un matrimonio que estaba en ruinas, Él nos levantó para su gloria. Y hoy estamos aquí con una nueva familia en la fe de Tennessee, hermanos y hermanas hispanos, a quienes desde que comenzamos a orar por esta actividad hemos sentido un amor bien fuerte hacia ustedes. Así que cuando entraba le di un abrazo a algunas hermanas, y las que no me han abrazado quiero abrazarles antes de partir, antes de salir, que podamos unirnos. Porque la mujer, no importa dónde estemos, debemos de unirnos a orar unas por las otras, a clamar por esa generación la cual se oraba y creer que Dios lo va a hacer. Y si lo ha hecho con nosotros, lo puede hacer contigo, porque en el Señor no hay, no hay en Dios acepción de persona. Él nos ama a todos de una manera igual. Quiero traer saludos de parte de nuestros hijos, Valeria, Lemuel, nuestros maravillosos hijos. Damos gracias a Dios por ellos, y también de la congregación Casa de Oración y Palabra, que por la gracia de Dios llevamos pastoreando, y fue un campo que se levantó en nuestra hermosa isla de Puerto Rico. ¿Cuántos conocen a Puerto Rico? Amén. Sí, amamos nuestra isla, amamos nuestra gente, y yo quiero predicar lo que el Señor ha puesto en mi corazón y en mi mente y en mi espíritu. Le invito rápidamente a buscar la palabra del Señor en Marcos capítulo 1. Nos vamos a mantener en el tema que el Señor le ha dado a las mujeres, a la iglesia. Amén. Porque creemos prudente que cuando el Señor da uno de estos temas es porque Él quiere enseñarnos algo y nos quiere llevar a un conocimiento mayor. Y probablemente estos días que estemos predicando la palabra, tanto mi esposo como mi persona, queremos mantenernos en el legado de fe, que es un tema extraordinario. Y yo quiero leer en Marcos capítulo 1, desde el versículo 28 hasta el 31, hasta el 32, ¿me permite? Vamos a leer hasta el 32. Creo que, no sé si usted ha escuchado predicar de esta mujer. No es de las mujeres que se escucha mucho predicar, pero ciertamente Dios tiene algo que decirte en esta hora. Y yo quiero que usted lo pueda internalizar. Amén. Y nos mantenemos en ese tema de legado de fe. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos estamos listos? Marcos capítulo 1, del versículo 28 hasta el 32, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer en la versión textual que dice así: y enseguida la noticia respecto a él corrió por todas partes. Diga conmigo, por todas partes. En la región circundante de Galilea. Dice el 29, y saliendo de la sinagoga, fueron enseguida. Hay cosas que Dios hace a prisa. Enseguida con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. Y dice la palabra que la suegra de Pedro, o la suegra de Simón, yacía con fiebre. Y enseguida le hablaron acerca de ella. Qué linda la gente que todavía habla acerca de la necesidad del otro. Y dice, y se acercó. ¿Quién se acercó? Jesús, diga conmigo, Jesús. Y tomándola de la mano, la levantó. Y dice que la fiebre la dejó y le servía. Mire cómo pasa una mujer de un estado a otro. Y dice el 32, y por la tarde, al ponerse el sol, ¿le traían algunos enfermos? No, dice,
todos los enfermos y los endemoniados. Y por la tarde, al ponerse el sol, le traían a todos los enfermos y a los endemoniados. Si Dios lo va a hacer con todos. No, yo dije que si Dios lo va a hacer con todos. Habrá gente que hace acepción de personas, pero en Dios Él lo hace con todos. Él no segrega, Él no elimina, Él no hace este tipo de segregación humana que se hace en la tierra. Dios dice a todos. Y queremos predicar. Levante su mano ahí. Levante su mano ahí, vamos a presentar todo lo que Dios está haciendo. Ya Dios comenzó a hacer. Dios bendiga este ministerio de adoración. Dios está encendiendo su presencia en cada corazón en esta hora. Y sabemos que Dios ha de hacer cosas extraordinarias. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros hemos venido desde lejos a traer una palabra que tú has depositado en nuestros corazones. Aquí llegó un pueblo con una necesidad y yo te pido que tú los bendigas a todos. Como dice tu palabra, es a todos, no es a algunos. Tú no segregas, tú no minimizas. Para ti, Señor, todos y cada uno de los que están en este lugar y de los que escuchan son importantes delante de tu presencia. Ellos llegaron con una necesidad y no yo, sino tú. Eres el que la vas a suplir. Y yo te pido, Señor, que la entrada de ellos no sea igual que su salida. Que seas tú obrando en cada corazón, en cada mente. Hoy, Señor, comienza este congreso de mujeres y lo ponemos delante de tu presencia una vez más para que el poder de tu Espíritu Santo transforme vida y que tú hagas como tú quieras en el nombre de Jesús. Alguien que diga, dele la mano a su hermano y dígale legado de fe. Legado de fe. Eso es lo que el Señor nos ha entregado y puede sentarse en esta hora. Cuando hablamos de un legado de fe, estamos hablando de una transmisión, de un mover, que es lo que sucede en el libro de Marcos. Desde que el libro de Marcos comienza, dice que este es el principio del evangelio, el principio de una buena noticia. Y a todos nos gustan las buenas noticias. De malas noticias estamos ya cansados. Queremos buenas noticias y las buenas noticias es que Jesucristo vino a la tierra y comenzó su legado. Usted y yo estamos aquí porque se nos ha entregado un legado de fe. ¿Y qué es un legado de fe? Es esa transmisión de un bien o un derecho específico a una persona concreta, a un individuo especial que se le conoce como el legatario por medio de un testamento. El legado también representa aquello que se le deja a los sucesores, a las personas que vienen después de nosotros, como decía la alabanza, de generación en generación. Pero no es solamente eso, el legado per se representa aquella cosa que no solamente es material, sino que también es espiritual, es cultural. Adquirimos un legado a través de nuestra cultura, de nuestros padres, de nuestros familiares, de nuestros abuelos. Es algo que va corriendo de generación en generación, de pueblo en pueblo, de nación en nación. Son las ideas, las tradiciones que se transmiten a alguna persona. Y qué interesante, porque el legado no solo se transmite, sino que, amado y amada, se construye. Usted está construyendo en sus hijos y en su familia un legado. Todos los días nos levantamos para formar, para edificar, para levantar a nuestros seres queridos bajo unos valores, bajo una moral, bajo una ética que se está perdiendo en este país y en el mundo entero. Nosotros debemos de saber que estamos formando una familia bajo la dirección del Espíritu Santo. Ese legado no es cualquier cosa. Es algo que usted se levanta por la mañana y dice: yo voy a edificar en mis hijos todo lo que es ética, moral y valorado por Dios, lo que es la palabra del Señor. No puedo dejar de hacerlo, porque en Dios hay un legado de fe. Y la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción
de lo que yo no veo, de lo que usted no ve, de lo que el creyente no ve, pero lo creemos, porque sin fe, dígalo iglesia, es imposible. Dígalo fuerte, sin fe es imposible que agradar a Dios. Y un legado de fe no se da sin fundamento. Un legado de fe requiere disciplina y formación. Nosotros somos creyentes que oramos, que nos dejamos dirigir por la palabra del Señor, que somos templo del Espíritu Santo y que ese es el instructor por excelencia. ¿Cuántos tienen ese instructor? El Espíritu Santo, a ustedes aquí en Tennessee, a nosotros en Puerto Rico, nos dirige bajo la dirección de su Espíritu. No solamente a nosotros, sino la iglesia que se formó en el primer siglo. Cada uno de los creyentes de la iglesia primitiva, de la iglesia que experimentó lo que era Cristo caminando en la tierra. El Espíritu Santo es experto formando a la gente. Por eso muchas veces nosotros queremos transformar a nuestra manera, a nuestros seres queridos, pero es el Espíritu de Dios. Es una formación que se da desde la oración, que cuando usted, donde están las mujeres aquí, no puede lidiar con su hijo, no puede lidiar con su esposo, o el esposo no puede lidiar con su esposa, con nuestra familia, con la situación, oramos. Porque ese es nuestro legado. Hemos creído en la oración. La oración mueve montañas. La oración es eficaz. La oración rompe cadenas. La oración echa fuera demonios. La oración derriba a los gigantes. Ese es nuestro legado. Nuestro legado no está basado en cualquier cosa. Está basado en una persona que se llama Jesucristo, que fue el que nos enseñó. Y el Espíritu Santo es quien nos dirige. Así que estamos viendo en esta historia un legado de fe que insiste, que transforma. Y a mí me llama la atención porque Marcos, en el libro de Marcos vemos una constante rapidez. Él utiliza términos como enseguida, inmediatamente, porque quería llevar el mensaje de una forma rápida. Mientras conocemos a un Lucas, que Lucas es un poco más explicativo. ¿Está conmigo? Entonces vemos que rápidamente nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado, y usted después hace su asignación y lo lee una vez más, vemos al Señor Jesucristo en el templo, echando fuera a un demonio que habló y declaró y dijo: ¿quién eres tú? ¿Qué viniste a destruirnos? Eres el Santo de Dios. Los demonios conocían a Jesús y allí hubo una liberación. Y a mí me llama la atención porque luego de haber libertado en el templo, Jesucristo se da la tarea de ir a la casa de la suegra de Pedro. Y para muchos, el hablar de la suegra de Pedro es un dato simple y sencillo, quienes creen que ella está en el texto bíblico o en la narrativa, simple y sencillamente para dejarnos saber que Pedro era un hombre casado. Pero yo difiero, porque yo creo que todo lo que Dios permite que esté en la palabra tiene una enseñanza profunda de parte de Dios. Y lo más grande y lo que me dice a mí, que esta mujer no es cualquier mujer y que Dios tiene propósito, o tiene propósito, no solo tuvo propósitos con ella, sino también con lo que nosotros adquirimos al leerla, es que no solo Marcos, sino que Mateo y también Lucas hace esta narrativa. Así que si no fuera importante el milagro de la suegra de Pedro, no estuviese en estos 3 evangelios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero es algo que muchas veces nosotros no nos detenemos a leer. Y sabe que esta mujer, antes de llegar Jesucristo a su casa, dice que luego de echar fuera aquel demonio que estaba en la iglesia. Sí, si usted se rió, usted piensa igual que yo. Es absurdo que dentro de la iglesia también estén los demonios. Pero lo grande de esto es que cuando Jesús está, ellos no se pueden resistir. No, yo dije que cuando ellos pueden llegar, pero si Jesucristo se mueve en medio del culto, ellos tienen que salir, porque no hay cabida para el enemigo.
Entonces vemos que hay un enfrentamiento y Jesucristo lo echó fuera rápido. No anduvo con esto de cómo tú te llamas, cuántos años llevas ahí, nada de eso. Lo expulsa. Y aquella expulsión de aquel demonio nos lleva al texto que acabamos de leer. Y usted me puede seguir en la palabra porque a mí me gusta predicar la palabra. El versículo 28 dice que enseguida la noticia respecto a él corrió por todas las partes de la región circundante de Galilea. Esto hizo a Cristo viral. Los views subieron. Sí, estamos tratando de traer la palabra a lo de hoy para que nuestros jóvenes entiendan que lo mismo que Dios hizo ayer lo puede hacer hoy contigo. Jóvenes, que Dios levante a hablar la palabra de Dios, a decir Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Tú quieres view, tú quieres likes, habla de Cristo. Porque no son los likes ni son los views, es que el Señor te apruebe en el cielo. Eso sí es viral. Entonces, no tuvo nadie que hablar del Señor, no tuvo una persona que fuese a dirigir su ministerio, sino que aquello que él había hecho, según Marcos, hizo que Jesucristo se hiciera famoso, porque libertó a un hombre que estaba atado aún dentro de la iglesia. Pero eso es otra predicación. Amén. Amén. Nos vamos entonces a ver cómo él, saliendo de la sinagoga, fueron enseguida. Jesús, yo me quiero detener ahí un momento porque yo quiero que usted entienda que Pedro acaba de conocer a Cristo. ¿Alguien que esté conmigo? Nosotros por default, como ya sabemos quién es Pedro, hacemos toda la historia, pero nosotros estamos leyendo Marcos capítulo 1, que aquí comienza un encuentro de Pedro con Jesús y de Jesús con Pedro. Y lo primero que Pedro hace cuando se reúne con Jesús o cuando se encuentra con Jesús es llevarlo a su casa. No, usted no entendió. Es llevarlo a su casa. Yo no sé cuántos han llevado aquí a Jesús y Cristo a su casa, pero después que lo conocemos en el templo hay que llevarlo a la casa para que Él comience a trabajar con nuestros seres queridos. No lo dejes en el templo, llévatelo a tú. Y se lo llevó a la casa. Y allí estaba la suegra que ni tiene nombre, ni tiene genealogía, ni tiene identidad. No sabemos cómo se llama. No sabemos el apellido. No sabemos su genealogía. La Biblia no nos dice hija de fulano, hija de mengano. La Biblia no nos dice nada. Simplemente dice ella era la suegra de Pedro. Y qué lindo porque Pedro se llevaba bien con su suegra. Coqui, eso es que un sapito de Puerto Rico que dice, ay, silencio. ¿Cuántos nos llevamos bien con la suegra? Porque la persona más marginada probablemente de tu familia es con la que Dios lo va a hacer. La persona que menos probablemente hay esperanza en con ese que Dios va a empezar. Entonces dice la palabra que aquella mujer se encontraba sin nombre, sin identidad, sin linaje, sin genealogía. No tenía nombre. Era como si no tuviera identidad. Y ahí yo me quiero detener con las mujeres. Mujer, aunque su nombre no se conozca, aunque nadie a usted la mencione, usted y yo tenemos que tener identidad en Cristo. No, yo dije, usted y yo tenemos que tener identidad en Cristo. Estamos viviendo tiempos todavía donde la mujer se desvalora. No se reconoce como quien es y como lo que es una hija de Dios, decía la hermana aquí ahorita, la pastora María. Lo dije bien. La pastora María decía que nosotras tenemos identidad y que Dios tiene que tener algo con nosotras y cada una de las que estamos aquí presentes.
Ahora, ¿usted lo cree, amada? ¿Usted cree que Dios tiene un propósito con usted? Porque el enemigo está buscando a quien devorar y anda buscando a quien destruir, y la Biblia dice a quien matar. Como quería matar a esta mujer, porque esta mujer, dice la palabra del Señor, que ella tenía fiebre. Y es sumamente interesante, porque la fiebre no es una enfermedad. La fiebre es un síntoma. La fiebre revela que adentro hay algo que está mal. La fiebre no es una enfermedad. Es un síntoma que ella está revelando y diciendo a aquella familia: yo estoy a punto de morirme por una fiebre, pero es porque algo dentro de mí no está bien. Hay alguien que en esta noche pueda adorar la gloria de Dios. Porque lo primero que se revela, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual, es el síntoma. Procese eso ahí un ratito. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo a veces presentamos unos síntomas en el espíritu que nos dicen: algo no está bien. Y Dios dice: hagan un alto y preparen un congreso, porque estamos a principios de mayo y yo necesito ponerle un antibiótico no solo a mis mujeres, sino también a los hombres de esta congregación. Family Worship Center necesita un antibiótico del Espíritu Santo en esta noche, para que Dios quite todo síntoma que podamos estar presentando. Un síntoma puede ser el desánimo. Un síntoma puede ser un coraje que nos dé y no querramos manejar las cosas conforme a como el Espíritu. Pastor, estoy predicando muy fuerte. Está muy fuerte para tragar esto. Bajo una situación difícil, que el coraje, que el enojo nos domine, es un síntoma de fiebre espiritual, a punto de morir. Porque, mi hermano, si usted ve el texto, dice que aquella mujer yacía con fiebre y ella estaba a punto de morir. Porque en aquel entonces no es igual que hoy. Usted dice, probablemente, yo espero que no, pero probablemente hemos leído esto y hemos dicho: eso se quita con una pastilla. Y no voy a decir marca, pero esto, una fiebre hoy se quita con cualquier medicamento. Si es una infección, nos ponen un antibiótico. Pero en este tiempo la gente moría de fiebre. Y usted me pregunta: pastora, ¿y por qué morían? ¿Por qué no tenían los recursos? Porque eran tiempos antiguos y la gente muchas veces tomándose un poco de agua, tomándose algún alimento, generaban enfermedades, generaban diferentes tipos de enfermedades y necesitaban antibióticos, pero no existían. Hoy es fácil probablemente sanar una fiebre, pero en aquel entonces la gente moría porque la fiebre era simplemente un síntoma de alguna enfermedad interna, ya fuese crónica, ya fuese una infección, como me gritaban aquellas hermanas de allá atrás. Porque esto está bueno. Usted lo ve así, pero Dios está hablando. Dios está depositando una palabra. Y le pido a Dios que revele nuestros síntomas y que usted pueda digerir esta palabra y pueda pensar lo que sucedió hace una semana atrás, hace un mes atrás. Eso que ella está hablando me pasó a mí. Pasé un coraje, pasé un desánimo, pasé una tristeza, pasé una depresión. Me encerré en mi cuarto a llorar porque no sabía cómo manejar lo que estoy viviendo. Diga conmigo: síntoma. Hoy se va a abrir el altar, porque hoy el Espíritu Santo ha traído un hospital para sanar todo síntoma, porque no te vas a morir de esa enfermedad. Gente viviendo depresiones, gente haciendo contacto con personas que espiritualmente los van a asesinar.
Porque son personas que no producen bendición sobre tu vida. Usted sabe, es que usted sabe que si otro tiene una enfermedad se te puede. Aleluya. Levanta la mano ahí. ¿Cuántos lo han vivido? Y usted se pone una mascarilla. El pastor y yo veníamos de Puerto Rico. Hago un alto. ¿Puedo? Y en uno de los gates, una amada hermana, yo espero en Dios que esté sana, empezó a toser. Tosió bien. De repente tosió desde adentro. Manifestó que había una enfermedad mayor. Y mi esposo me dice, vamos a tener que poner una mascarilla. Yo le dije, yo tengo. Porque qué bueno usted andar preparado. No. Qué bueno es usted andar preparado. Que cuando uno se le pegue espiritualmente con una infección, eso a usted no se le pegue. No, que en mi iglesia, que el ministro, que el pastor, déjese de eso, eso contamina. Échese a un lado. No se meta en conversaciones que contaminen su alma. Dígale, ora por tu pastor, ora por la familia pastoral, ora por el líder. Pero yo no voy a meterme en ese asunto porque me contamino, me enfermo espiritualmente. Alguien que levante la mano y diga, Señor, sigue hablando, porque yo no quiero echar a un lado el síntoma. Cuando usted y yo estamos enfermos, vamos cuando sentimos el síntoma, no cuando estamos a punto de morir. Cuando usted siente que hay un dolor en su cuerpo físico, usted dice, hay que visitar el hospital. Hay que ir a sala de emergencia. ¿Hay salas de emergencia aquí? Pues también hay en el espíritu. Y hoy viernes, el legado de fe se convierte en una sala de emergencia. Porque es que Dios sabe el día de mañana. Y usted no sabe si usted carga lo que necesita, desde las vitaminas, desde el medicamento, desde el antibiótico. Si usted va a estar sano, usted tiene que prepararse en el espíritu con todo lo que Dios tiene, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. A nosotros no se nos permite ver el mundo espiritual, pero Dios sabe contra lo que estamos batallando. Y eso que usted y yo estamos batallando todos los días. Hoy usted hizo un alto, pero todos los días aquí en Puerto Rico es una vida de ajoro, es una vida corriendo, es una vida sin descanso, es una vida sin parar. Y muchas veces nos debilitamos en la fe, pero aquí el Señor ha dicho, hay un legado de fe, hay algo que no comenzó viernes, hay algo que comenzó hace más de 2000 años por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó a ser gente de fe, y que si en mí hay un síntoma de enfermedad, debo de ponerlo en las manos del Señor. ¿Cuántos se sinceran en esta noche y dicen, Señor, yo estoy manifestando síntomas? Síntomas. Me siento triste, ya yo no puedo orar como antes. Síntomas. Trato de orar y no puedo. Diga conmigo. Usted me invitó a un congreso. Aquí tiene que estar todo el mundo pompeado. Señor, lloro y no sé por qué estoy llorando. Señor, los nenes hacen algo y yo me enojo rápido. No soporto a mi marido. El Señor está hablando por aquí, lo siento. Estoy ansiosa porque no sé cómo va a llegar el dinero el mes que viene. El carro se dañó, la nevera se dañó la lavadora, se dañó todo a la misma vez.
Usted sabe que cuando todo se daña a la misma vez, por experiencia, es que Dios ha abierto las puertas de los cielos y viene una gran bendición. Yo creo que Dios también se cansa de esa nevera, de ese carro, de ese trabajo y dice, te hago un cambio, te hago un tune-up completo. ¡Aleluya! Enfermedades que traen síntomas y los síntomas no se pueden echar a un lado. Y yo me voy a meter más. Hay enfermedades como un pequeño nódulo. ¿Y qué hace la gente? Ignora, ¿sí o no? No podemos ignorar. Como no podemos ignorar una fiebre espiritual. Porque esa fiebre espiritual me va a llevar a la muerte. Pero gloria a Dios por Jesucristo. Y yo voy a pasar de los síntomas porque ya usted entendió eso. Lo entendió, ¿verdad que sí? Que aquella mujer yacía con fiebre. Y no nos dice cuál era su enfermedad. Pero dice la palabra que enseguida alguien, no sabemos quién, le habló a Cristo de ella. Entonces la Biblia no dice que le hablaron. Y yo me pregunto, porque a mí me gusta preguntarle al texto, ¿qué le pudieron hablar a esta gente? Hermano, y te leí, mis queridos hermanos y hermanas, que hasta aquí, en Marcos, Cristo no había hecho ningún milagro de sanidad. El milagro que él había hecho fue expulsar un demonio. Por lo tanto, si en Marcos, Pedro está acabando de conocer a Cristo, que los invitó a seguirle, y lo vieron expulsando un demonio, nunca lo habían visto sanar, ¿sí o no? No lo habían visto sanar. Por lo tanto, aquella gente que están allí, a lo mejor le dijeron, bendícela y que se muera. Porque usted no le puede pedir a Dios lo que usted no sabe que Dios le puede dar. La Biblia dice que a veces oramos y no recibimos porque pedimos mal. Pero cuando usted reconoce que hay un Dios que da aún por encima de lo que usted y yo, oh no, eso se merece un aplauso. Aún por encima de lo que usted y yo tenemos conocimiento. Como yo no sé qué yo necesito, yo te voy a pedir, hágase tu voluntad, porque tu voluntad va por encima de lo que yo conozco. Esta gente no conocían a un Cristo sanador. Todavía no. Todavía no. Por lo tanto, si le hablaron a Jesús de ella, a lo mejor le dijeron, mira, la que nos cocina y nos limpia está a punto de morir. ¿Por qué? Porque el texto me dice que cuando Cristo la levantó, ella le sirvió. O sea, hermano y hermana, que esta mujer era una servidora. Alguien que diga aleluya. ¿Dónde están las servidoras de la casa? ¿Dónde están las mujeres que saben darle a Dios lo que es de Dios? Aquellas mujeres que dan la milla extra por su familia, por los nenes, por la casa. Porque para poder servir, hay que servir. Para poder llegar a lugares de honra, hay que aprender a servir desde abajo. Hay que aprender a limpiar los baños. Y esos baños, hermano, yo me perdí. Yo iba a hacer una llamada. Para que me fueran a buscar. Pero aquel que se atreve a recoger el templo, cuidar los niños, servir en la casa. Algo se cayó, yo lo levanto. Algo se ensució, yo lo limpio. Esos son los verdaderos servidores. Y son los que el enemigo anda buscando, poniendo fiebres que manifiestan enfermedades internas. Pero hasta hoy Dios dice, yo te levanto, yo te sano, yo te restauro. Por cuanto estás sirviendo, por cuanto estás trabajando en mi obra, el enemigo te quiere eliminar. Pero hoy yo te he dejado sentir que hay unos síntomas que no los puedes ignorar, que hay que trabajarlo y hay que ponérselo en las manos al Señor. Señor, aquí te entrego esto. Te entrego mi herida.
te entrego mi dolor, te entrego mi angustia, te entrego mi desesperación, te entrego mis problemas económicos, te entrego todo lo que se ha levantado en este país en contra de los hijos de Dios, porque Dios te defiende, Dios te esconde. Y se meten por un lugar y Dios te mete por otro, porque no te van a poder hacer daño. Diga conmigo: síntomas. Gente de poder que se pueda levantar contra ti, contra tu casa, no prosperará. Y ese es el verdadero legado de fe. Una fe que no te deja postrada, porque Jesucristo pudo haberse ido y dejarla con la necesidad, ¿sí o no? Diga conmigo: claro que sí. Él no tenía por qué sanarla. Ay, Dios mío, esto es que sigo fluyendo. ¿Usted me permite? Amén. Él no tenía por qué sanarla, amada, porque ella no podía hablar. Aquí no tenemos una mujer del flujo de sangre hoy que corrió a sus pies y tocó el manto, ¿sí o no? ¿Me sigue? Aquí no tenemos una mujer que pudo hablar con Cristo, no tocó su manto, no le pidió ayuda para que sanara a su hija endemoniada. Esta mujer no pudo hablar, porque esta mujer estaba en una postración tan fuerte que estaba a punto de morir. Y usted me va a decir: pastora, pero ¿cómo es posible que una fiebre la tenga en un lecho de muerte? Sí, hay gente en nuestras iglesias que por un síntoma como una fiebre espiritual, en 2 o 3 domingos usted no los va a volver a ver, porque estaban a punto de morir, pero no podían hablar. Por eso es que no podemos ignorar esos síntomas que hay en nuestra vida. Pero ese legado de fe de Cristo se basa en que Jesucristo, aunque tú no puedas hablar, ¿cuántos aquí han tratado de orar y no saben qué pedir? Shaman Sorequema. Cuando te tiras al piso y la fiebre es tanto que tú no sabes ni qué pedirle a Dios. Así estaba esta mujer. Pastora, pero alguien le habló. Sí, alguien le habló. Y la Biblia no dice que le hablaron. Y para mí le dijeron: ora por ella, que muera. Porque ellos no sabían que Jesucristo tenía el poder de levantarla y sanarla. Usted no sabe lo que Dios va a hacer con su familia. Yo tampoco sé. Pero hay un legado de fe en mí, que yo sé que algo Dios va a hacer. Porque el legado de fe que usted y yo creemos es que Jesucristo no deja a nadie postrado. Jesucristo no deja a nadie con fiebre. Jesucristo no deja a nadie con una necesidad. Jesucristo pasa donde está la necesidad y Él la provee. Él es el único que suple la necesidad del ser humano, no importando cuál sea la necesidad. Porque Él tiene el poder y autoridad aún mayor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y nosotros vemos que nuestro Señor vio a aquella mujer. Y dice el versículo 31, estamos terminando. ¿Cuántos están listos para terminar? ¿Cuántos estamos felices? ¿Cuántos estamos en gozo? ¿Quién me va a ayudar aquí a poner antibióticos? Yo no sé nada de eso, pero el Espíritu Santo lo va a hacer. Porque usted como que necesita una vitamina en el Espíritu. Usted y yo me gozaba con las alabanzas, pero yo veía que había un fluir poderoso del Espíritu y yo dije: Señor ya puso el fundamento. Ya Él tiene lo que nos va a colocar en nuestra vida. Vienen tiempos de gloria. El Señor está a las puertas y la iglesia hispana se levanta en Estados Unidos, se levanta en esta tierra. Necesitamos el poder y la autoridad del Espíritu de Dios. Está conmigo, ya leímos el 30. Dice: y la suegra de Simón yacía con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Y ya usted entendió, alguien dijo algo.
Pero a mí me está que no le pidieron que la sanara porque no habían visto esa parte de Dios. Usted sabe, hermano, que todavía hay cosas de Dios que usted y yo no hemos visto. Y eso es lo que le pedimos. Queremos ver algo que jamás habíamos visto. Y en esta casa Dios lo va a hacer. Dios no va a fluir de la misma manera que usted conoce, ni que yo conozco. Dios lo va a hacer a su manera. Y en Él siempre hay algo nuevo. Y dice la palabra que le hablaron acerca de ella. ¿Qué le hablaron? Diga conmigo, no sabemos. Y lo que no sabemos que la Biblia no dice, no lo inventamos. Dice el 31 que Jesucristo se acercó. Y el legado de fe conlleva un encuentro con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es imposible ver manifestado un legado de fe sin un encuentro con Cristo, porque sin fe es imposible. Dios es el centro de la fe. Y nosotros creemos porque Cristo fue el que preparó el camino. Y por medio de estos milagros de las sanidades, de la liberación, de su muerte, de su resurrección, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros en Él tenemos fe. Por medio de estos testigos escriturales, pero también de los testigos que tenemos delante de nosotros, ustedes y mi persona hemos sido testigos del poder de Dios. Usted y yo somos testigos del poder de Dios. Una cosa es usted hace 20 años atrás y otra cosa es lo que usted y yo somos hoy en Cristo. Diga conmigo, soy testigo del poder de Dios. No, dígalo, soy testigo del poder de Dios. Pastora, me duele la mano, síntoma. Levante la izquierda, levante la derecha y diga, aunque me duelan las manos, yo voy a decir que soy testigo del poder de Dios. Alguien que haga el ejercicio y le añades el pie derecho y le añades el pie izquierdo y hay que decir, yo creo que yo soy testigo del poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree, haga una ola desde allá hasta acá. Levante la mano como eso es. Somos testigos. Dale un aplauso a Cristo. Yo vine para un congreso. Soy testigo del poder de Dios. Dice que se acercó y tomándola de la mano. Se acercó y tomó. Hermano, yo no dejo de impresionarme con este texto. Cómo Cristo maneja la necesidad. Primero, Él no tiene temor de acercarse. Toque a alguien y dígale, Jesucristo se acerca a ti. Usted sabe que esto es todo un proceso. Cuando usted va a manejar un asunto, dígame sí o no. Cuando usted va a manejar un asunto así de fiebre, donde el hermano está en alguna situación difícil, que viene presentando síntomas de una muerte espiritual, no encontramos cómo acercárnosle. Usted tiene esa lucha en su casa. Cuando sus hijos son adolescentes, que le tira la puerta y se encierran en los cuartos. Habla Jehová que tu pueblo escucha. Y lo primero que usted ora es, ¿cómo me le acerco a este muchacho? Porque está presentando síntomas de que algo le pasa por dentro. Y mi niño o mi niña se puede estar muriendo espiritualmente delante de mí. Señor, dame las herramientas que yo me pueda acercar. Pero antes de que yo me acerque, Dios le está hablando aquí a alguien. Ese muchacho, esa muchacha que está presentando síntomas de rebeldía. Es importante que usted y yo le digamos, antes de que yo me acerque como mamá, antes de que yo me acerque como papá, acércate tú primero. Porque cuando Jesucristo se acerca y usted luego de Jesucristo llega, la necesidad es cubierta. Pero cuando nosotros como padres queremos coger al muchacho
Ahí lo dejé. Sí, porque nosotros también presentamos síntomas de coraje, de ira, de frustración. Alguien que esté conmigo. Y cuando estamos frustrados con los muchachos que están en pleno crecimiento, que usted no sabe lo que vive en la escuela, en la universidad, y llega a la casa y se encierra y no quiere hablar con nadie, no quiere comer, no quiere esa comida que usted hizo, se encierra, se aísla. Es bueno que usted y yo digamos: Señor, antes de yo acercarme, yo quiero que te acerques tú, porque mi hijo, mi hija está postrada espiritualmente, pero tú eres el que eliminas, el que trabaja con los síntomas, el que trabaja con la necesidad de mi hijo. Tú me diste, ¿dónde están las mujeres? Tú me diste ese muchacho y esa muchacha y lo pusiste en mi vientre y yo lo declaro que es tuyo, pero yo no sé lo que le pasa. Él está manifestando síntomas y yo no sé lo que le pasa. Estoy a punto de pelear, pero yo quiero que tú le metas las manos. Porque dice que él la levantó, se acercó y la levantó. Se acercó y la levantó. Se acercó y la levantó. Ahí hay una sillita, ¿verdad? A mí me gustaría que una hermana valiente, viniera aquí. Alguien me ponga una silla aquí. Un momentito, estamos en aniversario. Estamos en congreso. Usted sabe que hay gente que aprende simplemente predicándole, pero hay otros que aprenden de forma visual. Aquí hay, y esa del músico. Esa misma. Gracias. Usted es la valiente, quédese ahí. Siéntese, amada. Sí. Aquí hay un amor de Dios tan grande. En esta iglesia Dios se manifiesta con amor. Y si hay amor, lo tenemos todo. Pero cuando Jesucristo iba caminando, llamó unos cuantos y entre ellos estaba Pedro. Y Pedro vio algo en Jesús que dijo: yo me lo tengo que llevar para mi casa. Hermano, yo desconozco si cuando él salió a pescar la suegra tenía fiebre o no. Pero cuando él llegó, porque hay momentos donde salimos y las cosas están bien, pero cuando volvemos a entrar, ya las cosas no están como las dejamos. Y cuando Pedro llegó, se encontró con que aquella mujer, su suegra, se puede llamar María, se puede llamar Josefa, se puede llamar como usted le quiera llamar, pero ella yacía con una fiebre. Y aquella mujer que estaba acostumbrada a servir, ya no podía servir. Y quienes estaban en aquella casa, cuando vieron a Jesús, algo cargaba a Jesús, no lo habían visto sanar, pero le dijeron: ahí está la suegra de Pedro, sin nombre, sin apellido, sin genealogía. Nadie la conocía, pero Jesús acababa de llegar. Y ella tenía una situación, ella estaba presentando síntomas, pero aquellos síntomas la iban a llevar a la muerte. Y cuando aquella gente como usted que hoy va a salir a hablarle a todo el mundo de que en este lugar hay un Cristo que sana, que salva, que liberta, que rompe cadenas, porque hay que tener ese legado de fe. Mi Cristo lo hace todo. Él es capaz de todo, aún de aquellas cosas que usted jamás pensó que Él era capaz de hacer. Y cuando Jesucristo llegó, Él no vio la necesidad, se la comunicaron. Allí está la suegra ardiendo en fiebre.
con una fiebre de 40. Y dice la palabra del Señor, y cito, y se acercó. Lo primero que tiene que haber es un acercamiento con Cristo. Cristo se acerca. Ella no se acercó a él, porque su condición no se lo permitía. Habrá gente que no va a llegar a Cristo porque ellos se acerquen como una decisión personal, sino que Cristo se va a acercar a ellos. Y cuando Cristo se acerque a ellos, porque están presentando síntomas de una enfermedad interna, entonces van a ser transformados. Aquí ella no salió a tocarle el borde del manto. Aquí ella no salió a pedirle por una necesidad de su casa. Ella no tenía esa capacidad. Ella no tenía esas palabras. Ella no podía hacerlo porque su condición no se lo permitía. Pero el Cristo, que es el Cristo que mueve esta casa, que es un Dios de amor, se acerca al necesitado. Y dice que se acercó, pero ella no veía. Cierra los ojos. Ella no sabía quién era. ¿Están de acuerdo conmigo? Nunca lo había visto, no lo conocía. Pero a mí me parece, como hay algunas mujeres en esta casa que sienten que cuando están pasando por dificultades, cuando Dios dice hasta aquí, basta ya, la presencia. Yo estoy segura que mi hermana sabe cuando yo me acerco y cuando me alejo, porque Dios nos ha dado sentido a nosotros desde el oído, desde el oler, desde nosotros poder sentir la presencia de alguien. Cuando usted siente que Dios se le está acercando por algún lugar en su vida, Él viene a hacer algo. Cuando Él se acerca, no viene a dejarte de la misma manera en que tú estabas. Ay, mi alma adora la gloria de Dios. Él viene a transformar, a hacerlo todo nuevo, a cambiar tu situación, a cambiar tu estado de fiebre, a trabajar. Vienes presentando síntomas hace tiempo, pero el único que conoce lo que hay dentro de tu corazón es el Señor. Y serviste para traer la silla porque eres una servidora. Shaman Soreke, porque por naturaleza naciste para servir. Y hoy Dios te dice: yo vine a trabajar con tu necesidad, y de la manera que lo voy a hacer, tú jamás te vas a poder entender. Lo hago yo. Lo hago yo y lo hago ahora. Lo hago yo y lo hago rápido. Pero aquella gente tenía la capacidad de ver cómo Dios nos bendice a todos. No a unos sí o unos no. Cuando usted y yo seamos capaces de celebrar la bendición de otros, Dios nos pone en lista para bendecirme a mí. Sí. Cuando usted tiene la capacidad de celebrar lo que Dios hace con uno, se abren los cielos sobre tu casa y tu familia. Porque es que Dios está repartiendo. Y si la bendijo a ella, está a punto de bendecirte a ti. Celebra la bendición de tu hermana. Celebra el trabajo que Dios le dio a tu hermano. Celebra ese carrito que había uno que lo dejaba a pie y ahora Dios le dio uno mejor. Celébralo. Celebra lo que ahora sea diácono y mañana pastor. Celebra los ministerios de tus hermanos. Celebra que se casó, que consiguió un buen hombre, alaba y adora, que ya no tiene que sufrir con aquel que la maltrataba, que Dios ha hecho un tiempo nuevo. Porque aquí hay mujeres que han sido altamente maltratadas, pero Dios sana tu corazón. Que ese corazón no se convierta en un corazón duro. Porque en Dios hay esperanza. ¿Cuántos estamos listos ya para terminar? Sí, porque Dios quiere ministrar. Mire, y dice que se acercó y la tomó de la mano.
Y la tomó de la mano. Otra hermana que pueda venir rápido. Otra. Rapidito. Esa. Muy bien. Ahí viene una. Por muchos años, por mucho tiempo, estaba presentando síntomas y había una fiebre, ponle las manos, que la tenía apresada. Ella representa la fiebre y no se quería ir. Por muchos años, por mucho tiempo, algo estaba pasando dentro de ella y ahora ella manifiesta un síntoma. Yo no sé qué enfermedad tenía, pero ahora se manifestó. Y llegó Jesús. Diga conmigo, llegó Jesús. Y cuando llegó, dice que se acercó. Y ella comenzó a sentir que una persona distinta a la que ella conocía, se acercó ese día. Y ella en su forma inconsciente, porque cuando estamos enfermos estamos inconscientes, no sabemos qué va a pasar. Hay tanto dolor que no sabemos cómo Dios lo va a hacer. Ella no conocía al Señor. Dice que el Señor la tomó de la mano. Y la palabra del Señor dice que aquello que la apretaba, aquello que la dolía, aquello que le hacía gritar, aquello que no la dejaba dormir. Mujeres y hombres con insomnio no pueden dormir por las noches porque hay situaciones que no los dejan dormir. Cuando llegó Jesús y se acercó, diga conmigo, hoy Dios se acerca. Hoy Dios se acerca no solo a ella, esto es simbólico y aún así está ministrando. Hoy Dios se acerca a tu vida. Y dice que aquella fiebre que se aferró y dijo, me la llevo y va a morir, se tuvo que ir. Gracias. La fiebre la dejó. Un aplauso a la hermana. Y cuando esa fiebre la dejó, automáticamente esa hermana se levantó. ¿Y qué hizo? Pregúnteme, ¿qué hizo? Comenzó a servirle a Cristo. Este es el momento donde usted se pone de pie. Póngase sobre sus pies y diga, yo también soy esa mujer. Yo también soy ese hombre que cuando el Señor se me acercó, yo me levanté con un propósito. Me levanté para servirle. Me levanté para hacer su voluntad. Me levanté para adorarle. Me levanté para glorificar su nombre. Yo sé que aquí llegó gente con síntomas. Síntomas son situaciones difíciles. Es que estoy llorando. Pastores, que usted no sabe lo que está pasando en mi matrimonio. En mi matrimonio las cosas no van bien. Usted nos ve aquí a nosotros aquí juntitos, pero las cosas en casa no son. Diga conmigo, síntomas. ¿Se acuerda que usted habló de los jóvenes? Pues mire, mi hijo, mi hija está en esa rebeldía. Diga conmigo, síntomas. Pastora, yo recuerdo que usted habló de una necesidad económica. Diga conmigo, síntomas. Esa gente que no puede dormir. Diga conmigo, síntomas. Que no pueden orar, alaba la gloria de Dios. Diga conmigo, síntomas. Que no pueden saber lo que está pasando en la situación económica y cómo el mes que viene va a llegar el dinero para pagar las deudas. Diga conmigo, síntomas. Alguien que pueda decir, el Señor me levantó hoy y esa fiebre me tuvo que dejar. Y hoy yo he venido a decirte desde Puerto Rico que esa fiebre te deja. Ese dolor se va. Eso has querido manejarlo tú y tú sola, pero el Señor lo va a manejar por ti. Porque hay cosas que no se van hasta que no hay un encuentro con el Cordero. Aleluya. Y la fiebre se fue y ella le servía. Amada, gracias. Gracias por ayudarme a ministrar la palabra. Yo sé que de esta manera usted lo puede ver de una mejor forma, porque Dios siempre ha tenido el interés de bendecir tu vida, de sanarte, de llevarte
pasaste ese dolor y estabas pasando por un momento de dificultad y no sabías que lo que estabas presentando era síntomas de la situación que estás viviendo. Pero cuando hablamos de legado de fe, en el legado de fe no podemos dejar la gente postrada. Es imposible. En el legado de fe, Cristo nos enseñó que si hay una necesidad, hay que suplirla. En el legado de fe, entendemos que aquel que está en dolor necesita muchas veces un abrazo. Y en esta noche se abre el altar. Yo creo que Dios ha hablado a todos, me ha hablado a mí, yo quiero también pasar. Pero cuando llegué, oraron por nosotros. Mi hija antes de salir hizo una oración. Y mientras yo oraba en mi hogar, hermano, yo lo que hacía era llorar. Porque aquí hay mujeres y hombres. Y qué bueno que están los hombres. Las mujeres, denle un aplauso a esos hombres, a esos varones. Y yo quiero decir que sin ellos no podemos, ¿sabes? Yo quiero hablarlo aquí bien claro, sin ellos no podemos. Porque Dios nos llamó juntos a trabajar en su viña. Y todos tenemos un lugar. Hoy se abre el altar para que usted voluntariamente pase y podamos orar por usted. Pero no espere a ver cómo Dios nos usa para pasar, ¿sabe? Pase, porque aquí el que lo hace es el Señor. Porque entonces cuando vemos cómo Dios usa al ministro, ahora yo voy a pasar. No. Pase sin saber. Pase por fe. Pase porque aunque nosotros no seamos usados, aquí el que hace es el Señor. Porque la gloria es de Él. Si usted presenta fiebre, si usted presenta desánimo, si usted presenta tristeza, si usted está en preocupación, si usted no sabe cómo lo va a hacer la semana que viene, si usted no sabe, si usted está en duda, si usted está en temor, si usted está presentando algún síntoma, aleluya. Ora manso de quema mashaya loa. Ay, Espíritu de Dios, consuela los corazones heridos. Restaura aquel que tiene necesidad. Edifica.